La felicidad, la plenitud o el sentido que podemos encontrar en la vida tiene que ver con la consciencia y a veces podemos confundir la felicidad con la euforia, con el placer e incluso con la embriaguez. Obviamente no son lo mismo. Podemos disfrutar tomándonos una copa, pero si nos pasamos podemos pagar un precio muy alto por ese placer que tanto nos engancha. Quizás en la vida hay dos caminos, ¿no? El camino del vértigo y el camino del placer, de verdad, de la felicidad. El camino del vértigo no te pide nada, te lo da todo, pero luego te lo puede quitar todo. Eso a veces pasa con el alcohol. Pero el camino de la felicidad muchas veces te pide mucho, no te da nada, pero luego te da todo. Quizás la opción inteligente es la segunda. Os deseo mucha felicidad. Cuando se ingiere el alcohol, lo que se produce es la intoxicación por alcohol, que esa está en relación con el alcohol que se ha ingerido y una serie de factores determinados por el sexo de la persona y por el peso. En esta fase lo que vemos en la urgencia es fundamentalmente agresiones y traumatismos. Agresiones de todo tipo, desde lesiones menores a lesiones muy graves. En un grupo de edad, que estamos hablando desde los 13 a los 17 años, el incremento ha sido exponencial en las urgencias y fundamentalmente en determinados horarios. En el horario de viernes noche y sábado noche. Siéntate, papá. Ha pasado a la fase eufórica y estamos en la fase depresiva, comatosa o de parada respiratoria, que aquí sí tenemos un problema per se, un problema de no es excepcional tener lo que se llaman comas etílicos, que no son comas etílicos, que son pseudoparadas respiratorias en gente muy joven en ventilación mecánica. Esto sí es un problema porque sí se está poniendo en riesgo la vida del adolescente. El alcohol es un tóxico, eso es indudable, y no se puede recomendar el consumo de alcohol. Hay algunos estudios que se han hecho de cierta protección del alcohol a nivel cardíaco, pero siempre se hablan de cantidades de alcohol muy pequeñitas. A nivel del organismo en general, los órganos del tubo digestivo y a nivel neurológico, los que más se dañan por el consumo de alcohol. Pero es un tóxico que puede dañar cualquier órgano, claro. El alcohol es la segunda causa de cirrosis en España, después de la infección por el virus de la hepatitis C. Y es una causa de muerte muy importante. El que tiene una cirrosis hepática, generalmente cuando se descompensa se muere en 5 años. Y esto, estamos hablando de gente joven, 40, 45, 50 años, que se mueren por beber alcohol. Es verdad que es necesario beber alcohol durante mucho tiempo y importantes cantidades de alcohol, pero bueno, importante es que a lo mejor estamos hablando de entre 3 a 6 cervezas, la tarde cerveza al día, ya pueden provocar una cirrosis a 10 años. El alcohol es responsable directo y absoluto del 2% de las muertes anuales, unas 8.300 personas. Se calcula que los alcohólicos dejan de vivir por muerte prematura una media de 20 años. Conocemos y tenemos cada vez más estudios en que el consumo de alcohol per se, principalmente en adolescentes y en jóvenes, produce daño cerebral. La manifestación de estas lesiones son principalmente los fallos de memoria, la disminución de la capacidad de atención, la disminución de la capacidad de planificar las cosas. A largo plazo, el alcohol lo que va a producir es dependencia, que es el síndrome más conocido. Además de la dependencia, el alcohol puede producir a largo plazo cuadros de psicosis por alcohol, cuadros de demencia por alcohol. Prácticamente todos los trastornos psiquiátricos que conocemos pueden desencadenarse por el alcohol. Hacer una dependencia necesitamos dos cosas. Necesitamos, por una parte, la sustancia que sea capaz de producir adicción, que son sustancias que actúan a nivel del circuito de recompensa cerebral, provocan una alteración de la dopamina a ese nivel que hace que sea la sustancia
una de las cosas más importantes para ese individuo. Y por otra parte tenemos al individuo. No todos los individuos tienen la misma capacidad de hacerse adictos cuando contactan con una sustancia de abuso. Conocemos que los hijos de dependientes de alcohol tienen más riesgo de desarrollar dependencia. Hay factores también relacionados con la edad de inicio en el consumo. Cuanto más joven se inicia en el consumo, más riesgo hay de que aparezca una dependencia posterior. Y hay otra serie de factores que no conocemos bien. Entonces, cuando tenemos a una persona podemos decir, esta persona tiene un riesgo elevado de hacerse adicto, pero muchas veces lo sabemos a posteriori. Y lo que es difícil es decir de una persona que no tiene riesgo de hacerse adicto. Todas las personas que estamos aquí venimos a recuperarnos de la convivencia con un alcohólico. Me llamo Pilar y bueno, la alcohólica era mi madre, con lo cual lo he aprendido desde muy pequeña. En casa no había orden, se faltaba el respeto, había malos modos, había todo lo que conlleva esta enfermedad. Yo la verdad es que estaba loco, no sabía qué hacer. Una mujer alcohólica, 2 niñas pequeñas, el trabajo, todo, y la casa me podía toda la situación, a mí me desbordaba aquello. Un día a las 3 de la mañana llamó la Guardia Civil al teléfono de mi casa diciendo que mi hijo se había estrellado con el coche nada menos que en Valencia. El no llegar nunca a final de mes, el que siempre venía con la excusa de decir que no me pagan, es que me deben dinero, siempre le debían dinero, la empresa va mal, la empresa va a cerrar, por eso no me pagan. Me van saliendo muchos miedos, voy reconociendo muchas angustias, tengo mucha desconfianza, soy controladora. Y otra cosa muy importante, esto es una enfermedad de contagio. Yo llevo muchos años que no llevo conviviendo con el alcohol, pero mis hijos están afectados. Qué duro, ¿verdad? Para una madre tener que echar un hijo de su casa. Más duro es todavía cuando le ves en la boca del metro, pidiendo para poder sobrevivir. Y decir, es que es la única ayuda que puedo hacer por él. A mí me decían, es que claro, es que eres tonta, es que tienes que separarte, es que eso no se puede consentir. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo lo hago? Y ahí ya se callaba todo el mundo. Fui capaz de irme a la cama, de tumbarme, de descansar, de poderme levantar al día siguiente, porque me transmitisteis que no soy dueño de la vida de nadie. Y poder pasar ese mensaje de esperanza a las personas que llegan afectadas pues, por su convivencia con un alcohólico. Y nada más. Gracias. Gracias.